Pues la verdad es que muy bueno. Yo no solamente estudié en la SRP, sino que también después he sido profesora, he dado como varias conferencias, talleres y la verdad es que tengo muy buen recuerdo. Bastantes años ya, sí, sí. Hace, no sé decirte, o sea, más de 8 años seguro, creo que 10 o algo así. Hago 33, o sea que no sé cuánto hace que acabé. Igual en 2014 o algo así puede ser. Sí, o sea, yo creo que en general, cuando vas hacia una carrera y estudias algo, lo importante es el contenido y el contexto, ¿no? Y que te da una base cultural y una base de aprendizaje que tiene que ver con referentes y con encontrar las fuentes y te da como herramientas para poderte desenvolver después bien en el terreno profesional, pero la verdad es que la publicidad y a lo que yo me dedico personalmente y profesionalmente, de hecho, es algo que se aprende como mucho con la práctica. Entonces, al final yo creo que tiene que haber un poco las dos vertientes. Por un lado, en la carrera como que entiendes todo el contexto y te sirve muchísimo para entender a qué mundo vas a salir, ¿no? Y con qué tipo de herramientas puedes contar y te da recursos para poder después desenvolverte bien, pero es un trabajo que realmente lo que requiere es muchísima práctica, horas, horas y horas, ¿no? Y entender referentes y estar como muy conectada y que te guste y te apasione. Yo creo que el buen publicista realmente es aquel que lo es de corazón, ¿no? Y que se dedica a esto porque le apasiona y porque su día a día pues es publicidad, ¿no? Y la publicidad, contenido, cultura, que al final son cosas que se tocan muchísimo. Pues yo tengo mi empresa desde hace ya 3 años y algo, que se llama This Is Odd, que por cierto estamos buscando siempre a talento, entonces hago desde aquí un llamamiento por si les gusta la empresa y quieren formar parte del equipo. La verdad es que tenemos un equipo increíble de gente súper talentosa y estamos cada vez creciendo más y estoy muy, muy contenta con esto. Tenemos esta empresa con 2 socios, somos 3 en total y es una agencia de comunicación y hacemos también producciones, diseño de espacios, hacemos un poco de todo lo que hacemos como los 3 socios y entonces ahí hay un mix que es bastante interesante y bastante odd, como su nombre indica. Y después también paralelamente soy coach de comunicación y me dedico a divulgar por una parte contenido sobre salud mental, comunicación asertiva y ese tipo de cosas en Instagram y TikTok, con una cuenta que se llama Mental Hacking, y también acompaño a personas, sobre todo que trabajan, bueno, a personas físicas, pero trabajadores, diríamos, de empresa, a desarrollar sus habilidades comunicativas y a enfrentarse a distintos retos fundamentalmente laborales. Esas son como las 2 cosas que hago. Así, en general, hago muchísimas otras cosas, pero creo que para resumirlo ya está bien estas 2. Yo creo que el camino es fácil o es difícil en función del momento, ¿no? O sea, no podría decir si todo el camino ha sido fácil o todo el camino ha sido difícil, sino que más bien tiene momentos, ¿no? Momentos donde las cosas fluyen más, momentos donde igual pues tienes algo que aprender y por eso no están fluyendo las cosas, o al menos esa es mi visión de cómo lo afronto. Yo creo que es un camino de aprendizaje y de entender, o por lo menos a mí lo que me ha pasado, ¿no? Es entender qué cosas yo necesitaba para poderme desarrollar pues mejor como profesional. Entonces empecé trabajando en una agencia de comunicación digital como becaria y ascendí, entonces empecé a dar clases en la universidad, después estuve como directora del departamento de la estrategia en el Terrat, que era una productora, entonces después me fui a México a dirigir una campaña política, justamente después ya monté mi empresa, entonces al final es como un recorrido en el que vas viendo un poco a través de tus experiencias, pues qué es lo que necesitas para trabajar a gusto. Y en mi caso yo al final de todos estos años empecé muy jovencita ya trabajando de lo mío, cosa que es una gran suerte. Me di cuenta que necesitaba pues tener mi propia empresa, ¿no? Y poder yo escoger a los clientes con los que trabajo, escoger al equipo con el que trabajo y escoger la forma en la que enfoco los proyectos y en la que trabajo, ¿no? Entonces, tanto para la parte de coaching como para la parte de agencia, creo que eso es algo que gracias a Dios, he hecho. Y hay momentos donde ha sido fácil y hay momentos donde ha sido pues, un poco más complicado porque no tenía respuestas y también un tema de crecimiento, ¿no? Y de que eres más joven y tienes que ir aprendiendo, ¿no?
Pues intento que estar bastante balanceada, ¿no? Intento, por un lado, tener espacio de trabajar, evidentemente, pero también hacer otro tipo de actividades. Yo me levanto y medito, escribo un poco por la mañana en una libreta, unas páginas matutinas, que es como mi ritual de situarme en el día de hoy, y después trabajo para la agencia, hago las partes también de coaching. Cada día es muy diferente, la verdad. O sea, la suerte de trabajar en lo que trabajamos es que cada día es un reto distinto, hay un cliente distinto, o estoy en la oficina o estoy fuera, o viajando, o depende del día, trabajo más horas o menos. Es un poco variable, pero realmente para el tipo de persona que soy y mi personalidad me funciona muchísimo que sea así de variable, aunque haya días que eche de menos el tener una rutina como mucho más establecida, ¿no? Pero más o menos va así, hay espacio para todo, hay espacio para esta parte más de crecimiento personal, en la que le dedico por las mañanas ese tiempo. Después hay un de trabajo, seguramente también hay una parte o bien de deporte o de socialización, y después hay una parte también de investigar o dedicarme a otras cosas, ¿no? Aprender otro tipo de cosas, música, italiano o lo que me guste en aquel momento. Eh, yo creo que si le gusta, o sea, al final no lo sé, no, ahora mismo no me puedo como proyectar en el lugar de tener un hijo o una hija, pero cualquier persona que le guste la comunicación creo que es una profesión muy bonita, sobre todo si te gusta. Al final lo importante es dedicarte a lo que te gusta y hacer intentar hacer que tu trabajo sea una forma de vida en la que te permita llegar a los objetivos que tú quieres, que te permita desarrollarte en la vida y que sea una palanca también de crecimiento, ¿no? Yo concibo mucho la parte laboral como muy mezclada con la parte personal. Esto es algo que hay según qué personas que te dirían que es un error, pero para mí realmente es la fórmula ganadora, ¿no? Porque es un trabajo que me permite tener súper buenos, porque la gente con la que trabajo es gente a la que admiro, entonces aprendo muchísimo y al final todo eso me nutre a mí también como persona. Entonces, si cualquier persona está en ese punto donde le interesa la comunicación o le interesa la publicidad o le interesa este tipo de todos los temas que se pueden tratar desde cualquiera de las perspectivas, porque además el mundo de la publicidad es súper amplio y eso es muy interesante. Yo sin duda le recomendaría que hiciera una carrera como publicista, porque la verdad es que es muy nutritiva, sobre todo a nivel creativo, ¿no? Tiene muchos estímulos y si te gustan los estímulos, las novedades, estar al día y hacer contenido, ¿no? Y comunicar, realmente es una carrera que creo que es súper interesante. Ahora todo el mundo aquí te diría el metaverso, ¿no? Y yo no estoy nada de acuerdo. A ver, yo creo que hay una evolución en el sector de la publicidad clarísima hacia el contenido, hacia la creación del contenido. Ha habido muchos cambios, hemos pasado de un universo unidireccional, ¿no? En que las marcas, los anunciantes enviaban mensajes unidireccionales a una audiencia que no era capaz de responder. Después vienen las redes sociales y esa audiencia de repente tiene feedback, entonces esto obliga a que todo el sistema se reestructure de alguna manera. Después ya de eso, o sea, eso ya es el Pleistoceno, ¿no? O sea, después de esto hay una fragmentación de audiencias tremenda, están todas las audiencias súper fragmentadas, hiper fragmentadas en distintos lugares, y hay un reto increíble de conseguir esos targets. Pero no solamente esto, sino que hay un reto de engagement también. Es verdad que el hecho de que los consumidores también creen contenido, el hecho de las nuevas narrativas, lo rápido que evoluciona el contexto de creación de contenido, las nuevas generaciones, alfa y zeno, todo esto hace que realmente el universo de la publicidad se tenga que repensar desde una óptica mucho más de contenido y mucho más entendiendo qué es lo que conecta, ¿no? con las personas, y entendiendo que las estructuras antiguas de creación de marca funcionan para un target determinado, pero desde luego si tienes una marca que va hacia un target más joven, tienes que replantear todo ese universo, porque a partir de la generación Z hacia abajo no se creen según qué tipo de comunicación de marca súper producido, hecha desde una perspectiva que ya se ve que está anticuada, ¿no? Entonces, para mí hay el reto de entender cómo se genera este contenido, los códigos, las narrativas, el lenguaje, que además cambia así. Después, por otro lado, también la fragmentación de las audiencias, ¿no? Y entender muy bien todo ese ecosistema y cómo vive ese ecosistema
y cómo puede ser un ecosistema que nutra a tu marca. Eso es muy interesante. Y después, evidentemente, habrá nuevas cosas, avances tecnológicos tipo el metaverso famoso, que ahora está tan de moda y que todo el mundo habla, que habrá que ver también como reto cómo se integra realmente con los hábitos reales de los consumidores, porque al final este tipo de propuestas tienen que tener una penetración a nivel de dispositivos y a nivel de uso en una sociedad, ¿no? Tienen que estar integradas en el día a día de esa sociedad y en cómo nosotros nos comportamos y nos relacionamos con ese tipo de universos. Y creo que aún estamos como súper en un stage muy, muy, muy inicial como para poder proyectar cualquier tipo de cosa, pero es verdad que sí que uno de los retos también de publicista en este sentido es estar muy al día de cualquier cosa que pueda pasar y poder tener el ojo y ver, ¿no? y tener esa capacidad analítica de entender si es algo que tiene sentido o no tiene sentido a nivel estratégico de marca o a nivel de usuario propiamente, como para conocer hacia dónde estamos yendo, ¿no? Un poco para mí esta es la situación actual ahora, que es súper interesante y realmente es un muy buen momento para estar estudiando publicidad y es un muy buen momento como para empezarte a dedicar a esto, ¿no? Porque hay muchísimas ramas y hay muchas maneras de encajarlo y se requieren además, creo, muchos perfiles. Hay mucho trabajo en creación de contenido y en publicidad ahora mismo y necesitamos realmente alumnos formados y que formados con lo que necesitamos las agencias hoy en día, ¿no? Que es esta figura de content creator, una figura como más de account, pero bastante transversal, figuras que entiendan que esto es una situación holística y que hay que saber un poco de todas las partes, ¿no? Entender cómo se relacionan los distintos actores implicados en cada uno de los procesos, y realmente creo que es un momento como muy, muy bonito de la publicidad. Toda. O sea, una máquina y un algoritmo nunca va a poder competir con un humano a nivel de creatividad, jamás. O sea, no hemos llegado a ese punto, igual llegamos dentro de no sé cuántos años en los que probablemente no estemos aquí, pero es verdad que la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain, o sea, todas las nuevas tecnologías sí que te permiten o sea, las máquinas han llegado a un punto de aprendizaje tan heavy que realmente pueden entender patrones, analizar comportamientos, predecir, incluso sacar algunos patrones estratégicos y demás. Pero hay algo que una máquina nunca va a tener, que es empatía. Es una cosa fundamental como para trabajar en publicidad, empatía con tu cliente y empatía con la audiencia y también con tu equipo. O sea, eso es algo que para mí es muy importante. Y creatividad, o sea, una máquina no te va a poder dar una idea creativa. Yo creo que estamos un poco en estos dos mundos, ¿no? Donde hay una demanda, evidentemente, de perfiles más matemáticos, técnicos, científicos, que sepan programar, sobre todo son programadores, básicamente. Hay muchísimo camino y quien se quiera desarrollar ahí, la verdad es que va a tener un muy buen sueldo y muchas oportunidades, pero también está la otra parte, la parte del universo creativo, ¿no? Entonces, yo creo que tanto los algoritmos como la tecnología, como todo lo que estamos viviendo, nunca va a quitarnos el trabajo si sabemos entender cómo usarlo a nuestro favor. Es decir, y esto ha pasado siempre, si miramos hacia atrás en la humanidad, ya pasó cuando evidentemente si tú no eres capaz de entender cuáles son las oportunidades que te vienen de ese cambio y rechazas el cambio desde una posición como muy... pues esto de rechazo al cambio, pues probablemente te quedes atrás y sí que te obligará la vida a reciclarte, ¿no? Esto pasó también cuando la revolución industrial, ¿no? Pues hubo mucha gente que evidentemente se quedó sin trabajo porque lo sustituyeron por máquinas, pero después también se reconvirtieron, ¿no? Y ese trabajo humano que sustituyeron las máquinas, en realidad hemos visto después que tiene mucho sentido para la evolución humana, ¿no? Porque lo que no un humano no aporta tanto valor como una máquina, de hecho, en un proceso, una cadena de montaje, que una máquina no lo puede hacer de una forma como mucho más accurate, ¿no? Diríamos. En cambio, un humano donde aporta valores en otro tipo de cosas, en gestión de equipos, en darse cuenta, ¿no? O sea, en entender, por ejemplo, dónde se puede mejorar, en ver toda esa parte analítica y estratégica, en comprender, en demandar más. Yo creo que realmente vamos a ir hacia una parte donde vamos a volver a la esencia de lo humano, ¿no? Y el otro día trabajaba para el Mobile World Congress, estábamos trabajando desde DCSOT en una... De hecho, en tecnologías, en el stand de TEC, ¿vale? Que son tecnologías aplicadas a la educación.
Y es muy interesante ver que los profesionales de este ámbito lo que proyectan, o sea, primero lo que ya está pasando y después lo que proyectan de cómo va a ser la educación en los siguientes próximos años, no muy lejanos, la verdad, ¿no? Y hablaban, todos coincidían en esto que te digo, ¿no? Que es, la tecnología nos va a servir para pasar de una educación como súper estandarizada, que en realidad tiene un sentido para la sociedad y el contexto actual, pero que después, más adelante, quizás no lo tenga, ¿no? Y podremos, de repente, gracias a la tecnología, personalizar recorridos de lectivos, ¿no? ¿Esto va a quitar el trabajo a los profesores? No, para nada. O sea, el profesor sí, tiene que seguir estando ahí, ¿no? Lo que pasa es que tiene que estar acompañando desde una visión igual más diferente de lo que es hasta ahora. Para mí son complementarias y para mí es muy interesante y es algo que invito a todos los alumnos que nos estén escuchando a que realmente vean la tecnología como una súper oportunidad. O sea, yo en mi caso profesional concreto, el haber adoptado Facebook, por ejemplo, ¿no? Que cuando salió Facebook allá hace muchísimos años, yo estaba estudiando y me acuerdo que ya en 2008 ya tenía una BlackBerry conectada al teléfono, ¿no? O sea, a internet, y la gente, teníamos el BlackBerry Messenger, que esto, claro, es como súper viejo ahora, pero ya te podías conectar, ¿no? O sea, creo que es muy interesante estar conectado con esos avances porque siempre desde una perspectiva en la que ves un poco de visión de futuro, puedes encontrar un hueco de posicionamiento interesante para marca personal y para tu carrera final. Yo me veo esto, habiendo... bueno, creo que tengo una parte, evidentemente me veo con la agencia pues, más crecida de lo que está ahora, me veo con un equipo súper joven y estando muy conectada con todo este tema tecnológico que te digo, me veo también con la parte de coaching y dedicándome mucho también a escribir, me veo con un balance entre vida personal, crecimiento personal y laboral pues bastante interesante y me veo también mucho en la parte de divulgación, ¿no? Yo siempre ya desde que acabé la universidad y a los 4 meses daba una de esos ciclos a los de cuarto, ¿no? De carrera y era como tocante para mí de repente estar en mirar esa silla donde yo hacía 4 meses me sentaba y estar enseñando. O sea, yo me veo como con esos componentes, ¿no? Desde un crecimiento de la agencia y de distintos proyectos, seguramente con otras cosas que se me hayan ido ocurriendo porque soy un cool inquiet, ¿no? Con la parte docente y también con la parte de coaching y divulgación y escribir. Yo les recomendaría que no pierda, bueno, que el motor principal para mí de crecimiento, el motor principal como humano es la curiosidad. Entonces, les recomendaría que tiren desde donde ellos tienen curiosidad, ¿no? Que estudien todas aquellas cosas de las que tienen curiosidad y que realmente tengan hambre, ¿no? Tengan hambre y que se dediquen a saciar ese hambre y a hacer cosas que sean para ellos y también para otros, pero que si tiras desde la curiosidad y desde ese motor y estiras del hilo y vas haciendo cosas, estoy segura, y además por experiencia propia, a mí me pasó esto, de que van a llegar al punto donde van a poder encontrar e ir construyendo ese futuro laboral que ellos quieren. Y también que tengan en cuenta que todo en esta vida es un proceso y que a veces, sobre todo cuando eres más joven, quieres todo ya, ¿no? Y quieres como enfrentarte a algo ya ahora y realmente hay que ser consciente de que todo es un proceso, son etapas y que poco a poco las irán salvando esas etapas, ¿no? Pero que si tienes un foco, un motor de curiosidad que te lleva hacia adelante y una capacidad de aprender de tus errores y de las experiencias interesante como para que lo puedas como digerir y solidificar y seguir hacia adelante desde ese conocimiento, desde ese aprendizaje, todo lo que hagan, pues les irá bien o no les irá bien, pero seguramente les llevará más tarde a un punto donde ellos quieran estar.